Amén, gloria a Dios en esta tarde, amén, sea bienvenido, bienvenida una vez más a la Iglesia Nuevo Destino. Qué bueno que volvió a venir una vez más en la tarde. Yo creo que Dios nos va a bendecir en esta noche, en esta tarde. Y quiero ministrar sobre ese tema de preparémonos para entrar al reino de los cielos. Prepararse del griego getoimazo, que significa preparar o disponer. Se utiliza en sentido absoluto, preparad, enderezad. El diccionario secular dice, prepararse es prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad. Prevenir o disponer a alguien para una acción futura. El reino del griego basileu, que es reinar, y se usa literalmente de Dios. Los cielos del griego auranos, que es probablemente relacionado con ornumi, que es levantar, alzar. Se usa en el Nuevo Testamento de los cielos aéreos, del cielo sideral, fueron creados por el Hijo de Dios, así como también por Dios el Padre. Son la morada eterna de Dios. Preparémonos para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo se prepara una persona para entrar a una escuela? ¿Cuáles son los requisitos a una preparatoria? Yo creo que tiene que ir y ahí le van a dar un papel donde se va a inscribir primero y va a preparar ciertos papeles para entrar ahí, porque para entrar ahí esa prepa, no nada más es ya llegué y me voy a meter a la escuela y me voy a sentar en una banca y a escuchar lo que el maestro me va a enseñar. Se tiene que preparar, tiene que ver cuáles son los requisitos para entrar a esa escuela. Así es en la obra de Dios o la voluntad de Dios. Prepararse, ¿verdad? Para entrar al cielo es realmente aquí en la tierra. Es irse preparando constantemente, es irse dejando el pecado, es estar en obediencia en la palabra, es congregarse, es predicar la palabra del Señor, es visitar al enfermo, es apoyar en oración a un hermano, una hermana. Es amplio, ¿verdad? Para que nos estemos preparando para entrar al reino de los cielos. No podemos decir, yo me estoy preparando para entrar al reino de los cielos y no se ve una evidencia de entrega en nuestras vidas. No se ve que nosotros realmente estamos preocupados para prepararnos para entrar al reino de los cielos. Simplemente lo vemos como una religión nada más, cuando sintamos en el corazón hacerlo o cuando yo crea que está bien hacerlo. Pero realmente no se ve el interés de que nosotros nos estemos preparando para el reino de los cielos, porque para prepararse es aquí en la tierra. O sea, Dios es grande en misericordia, pero no por eso el Señor va a permitir que uno viva la vida como uno quiere aquí en la tierra. Se tiene que preparar la persona. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Bueno, tiene que vivir en santidad. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor, y eso es irse preparando. Primeramente la persona llega a la iglesia sin conocer nada, acepta a Cristo, se empieza a congregar, se sigue congregando, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a darse cuenta qué es lo que Dios quiere para su vida, empieza a dejar el pecado, empieza a ordenar su vida, empieza a orar, empieza a leer la palabra, empieza a ayunar, se empieza a preparar aquí en la tierra para el reino de los cielos. No es fácil, pero yo creo que si queremos entrar al reino de los cielos, Dios nos está dando la oportunidad aquí en la tierra para que uno se prepare, ¿verdad? No podemos estar pensando como estas personas que dicen que va a haber otra oportunidad en el cielo todavía, va a haber una purificación. Eso no existe en la Biblia. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio, o sea, inmediatamente.
No hay otra oportunidad más que aquí en la tierra. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra como una brújula, como para que uno se deje guiar por la palabra. Entonces yo creo que si usted y yo nos estamos preparando, tenemos que esforzarnos. Estamos en los tiempos finales, tiempos proféticos, se están levantando hombres que son anticristos, mujeres que están hablando cosas, pero realmente son distracciones para el cristiano que está dormido y el cristiano que se alimenta de todas las redes sociales. Todo lo que ve ahí lo cree. Tiene que alimentarse de la palabra de Dios para prepararse para ir al cielo. A veces son noticias que realmente no tienen ningún sustento bíblico y tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo anda como león rugiente para que uno se distraiga en esas cosas y no esté realmente preparado, ¿verdad? Para entrar al reino de los cielos. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Amén. Cuando lo encuentre, diga un fuerte amén. Amén. Ya está ahí, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta noche, en esta tarde. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor. Que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Y tal vez los que puedan mirar o escuchar esta palabra puedan ser bendecidos en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un fuerte amén. No todo el que me dice, sino el que hace. La esterilidad de este tipo de fe demuestra su verdadero carácter. La fe que dice y no hace es realmente hipócrita o hipocresía. La verdadera fe no deja estar de producir el fruto de las buenas obras, porque es tan fácil decir, Señor, creo en ti, eres mi Salvador, pero qué difícil se nos hace obedecer su palabra y sus mandamientos. Hacer la voluntad de Dios no es nada más, ya vine a la iglesia y luego me voy. Es más allá que eso, es dejar el pecado, es amar al hermano, es predicar la palabra, es orar, es ayunar, es visitar al enfermo, es leer su palabra, es ofrendar, es apoyar su iglesia y muchas cosas más. Entonces, no dice el que me diga Señor, Señor, va a entrar en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero yo estuve ahí, yo estuve fiel ahí, tantos años, ahí estuve, Señor, no me veía, sí, ahí estabas, pero nunca quisiste hacer mi voluntad. No te conozco, no sé quién eres. Pero Señor, yo hice tantas cosas en la iglesia. ¿No te acuerdas? Sí, pero no permaneciste. No seguiste hacia adelante o te estancaste, te quedaste ahí y no quisiste obedecer la palabra. Y vamos, amén, a darnos cuenta ahí realmente qué hicimos en la iglesia o qué hicimos durante todos esos años. Mucha responsabilidad de conocer la palabra, primeramente al judío y después al griego. Mucha responsabilidad. Nosotros que conocemos la palabra, primeramente al judío. O sea, primeramente nuestra familia. Usted le va a predicar de Cristo.
Y si está en pecado, hablarle que está en pecado, porque Cristo viene. Y es una gran responsabilidad que tenemos usted y yo. Si tenemos familia inconversa, tenemos que hablarle de Cristo, tenemos que hablarle que hay un perdón, tenemos que hablarle que tienen que arrepentirse de su pecado. Porque nosotros somos responsables de nuestra familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, predicando la palabra, hablándoles de la verdad. Porque no basta con que ellos digan conozco al Señor, o con que ellos digan yo soy cristiano, o yo me congrego. Eso no es suficiente. Pregúntales cómo están ante Dios, pregúntale cómo viven, y te darás cuenta realmente que necesitan del perdón de Dios, que el Señor los rescate de esa vida vana, de esa religión falsa. Religión es cuando uno va y no cambia, se congrega pero no hay cambios en su vida, es una religión más. Como Sardis ya estaba muerta, vacía, sin espiritualidad. No basta que uno le diga Señor te conozco, Señor te amo, sino que Él conoce quién realmente está haciendo su voluntad. Pero ya vine, estoy haciendo su voluntad. Venir es gratitud a Dios, llegaste por gratitud, pero hacer la voluntad de Dios es vivir en santidad dentro y fuera de la iglesia, donde nadie te ve. Ahí tienes que vivir en santidad. Eso es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es dejar el pecado. No, pero ya vine. Sí, pero llegando a casa, ¡plas! Tus programas favoritos, hasta que cante el gallo. Hacer la voluntad de Dios es vivir en santidad. No hagáis lo que otros gentiles hacen, dice el Señor, sino que vas a hacer lo que hacen los cristianos verdaderos. Entonces, hermano, a veces pensamos que Dios no nos ve. Realmente el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que hacer la voluntad del Padre. O sea, tiene que esforzarse por vivir rectamente, como dice la Escritura. Tienes que esforzarte por entrar por ese camino angosto, por ese camino estrecho que te va a llevar a la vida eterna. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos por ahí quieren entrar porque es fácil, sin disciplina, sin oración, sin lectura, sin ayuno. Todos van por ese lugar porque no hay ninguna responsabilidad con Dios, no hay ninguna entrega ante el Señor, y todos van por ese camino. Por eso en el final del caminar nos va a decir el Señor, no te conozco, no sé quién eres, pero yo ahí estuve. Sí, pero no hiciste mi voluntad. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. ¿Quién le contaría hoy al pastor? No, nadie me cuenta nada. Dios me dijo que dijera eso, para tu bien y para mi bien también. Hay una ilustración que se las quiero compartir. Se llama Prepárate para el cielo. Cuando vamos a un país extranjero, una de las primeras cosas que hay que hacer es cambiar el dinero. El que llevamos no sirve allí y nos podemos ver en ciertas dificultades o serias dificultades si no tenemos la moneda que allí se usa. A veces sucede que en nuestra arrogancia pensamos que con nuestra moneda podemos ir a todas partes y que nos las van a aceptar sin vacilar ni rechistar. Pero con dolorosa sorpresa vemos que no es así. Hay que disponer de la moneda del lugar que se visita. Así sucede en el cielo. Tenemos que disponer de dinero de allí que se usa e invertir en los valores eternos que allí sirven. Ahí es este ejemplo es tan sencillo, hermano, de entender que realmente es cierto. ¿Verdad? Si usted va a un país, recuerdo mucho a
un pastor que estaba allá en Bolivia, y él a veces venía acá al compañerismo hace muchos años, y él nos regalaba bolívar, nos regalaba, y dice, no, estos billetes no valen aquí, dice, son como, mínimo eran como $1, $2. O sea, dice, no, nada que ver con el dólar. Dice, tengo que cambiar de estos, muchos de estos, para poder estar por acá, para poder gastar acá. O sea, era muy difícil para él ir a una ciudad y sacar suficiente dinero, porque el bolívar no tiene valor. Es un ejemplo nada más. Y así, si usted va a Estados Unidos y quiere llevarse los billetes mexicanos, no, yo no los cambio, mi dinero vale también, yo me voy así. Se los van a tirar su billete mexicano. Quieren dólares allá para que usted pueda comprar un refresco o un jugo. Entonces, así es, ¿verdad? Para que nos preparemos para ir al cielo, hay requisitos aquí en la tierra. O sea, hay requisitos aquí en la tierra, qué hacer, cómo vivir para entrar allá. O sea, no nada más, ya llegué, Señor, a ver, Pedro, déjame entrar. No, si está inscrito en el libro de la vida, ya usted pasa de acuerdo a las Escrituras. El que esté inscrito en el libro de la vida, dice, entrará. No más que los que estén inscritos en el libro. Entonces, para estar ahí, es los que realmente hacen la voluntad de Dios. ¿Usted cree que el ángel que está anotando a las personas se va a equivocar? ¿O le van a decir, oye, anótame ahí, te voy a dar una mochadita, un dinero, anótame para entrar al reino de los cielos? No, ahí no lo van a engañar. Él no cree que va a decir, no, pues aquí está el hermano Show, mira, es que me dio un billete. No, es que uno mismo viva en santidad en la tierra para que lo anoten ahí. No cree que se van a equivocar. Entonces, hermano, es buen tiempo para irnos preparando cada día, porque los tiempos son peligrosos, tiempos proféticos, tiempos finales que tenemos que irnos preparando. El Señor nos está dando la oportunidad para que uno se vaya preparando cada día, para que uno se autoanalice cómo está ante Dios, y nos está dando la oportunidad para que nos salvemos, para que uno se autoanalice cómo está viviendo ante Dios, cómo somos, quiénes somos realmente. Él nos conoce. Y autoanalizarnos, decir, oh no, pues es cierto, estoy mal yo en esta área, tengo que arreglar esto no es correcto que estoy haciendo, esto no está bien, voy a corregirme, voy a tratar de hacer lo que dice la palabra de Dios. Perdón, yo creo que Dios quiere salvarte, pero también Él quiere que tú te esfuerces para que un día estés ahí en la presencia del Señor. Vamos a continuar con la lectura, Mateo 11, 12. Amén, dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Sabemos que en el libro de Malaquías están esperando a Elías. Los israelitas, ellos siguen esperando a Elías para que él venga y pueda hacer la restauración entre padres e hijos, para que se puedan restaurar esas relaciones. Pero ya Elías ya vino. O sea, en Juan el Bautista ya vino Elías. Por eso le dijo a sus discípulos,
le hicieron lo que quisieron con Elías. Y ellos entendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. El reino de los cielos sufre violencia. Desde el momento en que él comenzó su ministerio de predicación, Juan el Bautista provocó una fuerte reacción. Habiendo sido apresado ya, Juan finalmente es víctima del salvajismo de Herodes. Pero el reino no puede ser dominado o sometido por la violencia humana. Es decir, el reino avanza implacablemente y solamente los implacables encuentran su camino a él. Una vez más, Cristo está magnificando la dificultad de entrar en el reino. ¿Cuál fue el motivo que este hombre fue preso, Juan? Por algunas palabritas que él decía. Mira, dice, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es un gran pecado. Y eso fue un gran coraje, porque él dijo la verdad. Y por eso fue apresado. Por eso aquí está diciendo que los violentos van a arrebatar el reino de los cielos, y esos violentos son aquellos que han dejado el pecado, han dejado la maldad, han dejado todo lo malo, y ahora buscan a Cristo, buscan a Dios, porque están arrebatando el reino de los cielos, quieren salvarse, quieren vivir para siempre, y sufre violencia hasta ahorita. Gente está llegando a los caminos de Dios, gente se está arrepintiendo y quieren la salvación eterna. Este hombre, Herodes, quiso detener el ministerio que tenía Juan el Bautista, pero ni un hombre ni un rey pudo detener lo que iba a seguir hacia adelante. Juan el Bautista él mismo dijo, vine a preparar el camino, porque yo no soy el Mesías, yo solamente vine a preparar el camino. O sea, su ministerio de él iba a ser corto, iba a ser pequeño. Es necesario, dice, que yo mengüe, porque el Señor Jesucristo iba a continuar, iba a hacer grandes cosas. Pero ni Herodes detuvo la obra de Dios, siguió hacia adelante la obra. El Señor Jesucristo iba a seguir el ministerio, iba a continuar lo que inició Juan el Bautista, iba a seguir el Señor Jesucristo. Juan el Bautista bautizó en agua y el Señor iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Porque nadie va a tener el reino de los cielos, o la gente que está salvando, nadie puede tener como en los tiempos de los discípulos del Señor, los 12 discípulos, cuando era el tiempo de Gamaliel, él mismo les dijo, mire, si estos hombres que están predicando la palabra de Dios y ustedes los están apresando, o ustedes están en contra de ellos, si estos hombres realmente Dios está con ellos, si realmente ellos es de Dios lo que están haciendo, va a permanecer. Y si realmente esto que están hablando ellos no es de Dios, se va a desvanecer. Puede ser que ustedes estén peleando en contra de Dios directamente. Y ahí ellos entendieron, cuando Gamaliel les dijo, entendieron de que tal vez estaban peleando en contra de Dios. A lo que voy es esto, de que no, ni los azotes, ni las cárceles pudieron detener la obra de Dios, ni los azotes, la obra seguía, porque lo que es de Dios va a seguir, y si Dios quiere van a seguir
llegando almas para Dios, porque la obra nadie la detiene. Aunque el enemigo no quiera, aunque el enemigo se oponga, pero Jesucristo es más grande que él y la obra sigue hacia adelante. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Dios anda buscando hombres valientes, hombres que quieran hacer su voluntad, hombres que digan sí se puede, hombres que digan sí voy a orar, hombres que digan voy a interceder por mi familia, hombres que digan voy a orar por mi familia, voy a orar por mis hijos, por mis nietos, que se pongan en la brecha. Esos son los valientes, esos son los que Dios anda buscando, son violentos. Pero aquellos hombres que necesitan que su mujer le ande diciendo, levántate, ¿no vas a orar? Cálmate, oras por mí, ¿no? Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Dele fuerte el aplauso, aleluya. Necesitamos ser violentos, así como antes éramos violentos en la calle con los varones allá afuera. Ahora para Dios tenemos que ser valientes. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Mateo 19, del 23 al 29, 23 al 29 dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, hermano, ahí está hablando del rico, que es difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a veces la riqueza es tanto embustera como atractiva. Engaña a la persona rica y la convence de que puede arreglársela sin Dios y logra que ésta se aferre desesperadamente a su supuesta autosuficiencia. La idea central, la salvación de los ricos, no es algo difícil. Sin la gracia de Dios es imposible. Humanamente es imposible que los ricos dejen que Dios ocupe el lugar de sus riquezas. Pero para Dios todo es posible, como José de Arimatea y Zaqueo el cobrador de impuestos. Nosotros lo hemos dejado todo, dice Pedro, y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Y frente a la actitud de egoísmo y tal vez de autocompasión que demuestra Pedro, Jesús le dijo que iban a recibir 100 veces más y además la vida eterna. Yo creo que no hay cosa más hermosa de la vida eterna. Es como decir, Señor, ¿con qué puedo pagarte lo que has hecho? Bueno, con que seas fiel, con que le sirvas, con que obedezcas, con que ores, con que leas, con que ayunes, con que visitas al enfermo.
100 veces más. El mismo Señor está dando este ejemplo, que era más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja. Entonces, hermano, dicen los historiadores que un camello, antiguamente estaba una puerta. Esta puerta, por ahí entraban los sábados los comerciantes. Era una puerta muy pequeña que le pusieron el ojo de una aguja, porque los camellos pasaban ahí, los pobrecitos, hincados, cargados, iba a pasar, porque es la manera que podían entrar. Solamente, o sea, es más fácil, como dijo el Señor, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, porque se le hace difícil congregarse, porque Él tiene todo, no le hace falta nada, no necesita de nada, tiene todos los lujos, las comodidades, puede viajar, puede hacer de todo, puede disfrutar unas vacaciones, Hawái, en cualquier lugar del mundo, y las disfruta, porque tiene suficiente dinero y dice, ¿yo para qué me congrego? ¿Yo para qué voy a una iglesia? Se siente autosuficiente, y eso es muy peligroso, porque siente que no necesita de Dios. Es como una persona, tiene un buen trabajo, tiene su casa, tiene su carro, no necesita de Dios. ¿Yo para qué voy a una iglesia? Yo tengo todo, no necesito estar ahí en una iglesia. Se sienten seguros, pero eso no es todo. Eso es una bendición, nada más, pero lo que es más importante es buscar a Dios, la salvación. Y al final del camino, nada nos vamos a llevar. Al final del camino, nada nos vamos a llevar. Entonces, hermano, no estoy hablando que es pecado, es malo que una persona tenga su casa, tenga su carro, tenga su buen trabajo. No estoy hablando de eso. Está bien, gloria al Señor, es su recompensa en la tierra. Lo que me estoy refiriendo es que ya no tienen, no se acercan a un lugar porque dicen, yo no necesito de estar ahí en esa iglesia. Yo tengo todo, no necesito. Hermano, y eso es peligroso, porque están perdiendo la salvación de su alma. Pedro, él sintió en su corazón de lo que estaba sucediendo en su familia. Dice, pero ¿qué va a pasar? Hemos dejado todo, hemos dejado familias, propiedades. No te preocupes, te voy a dar 100 veces más de lo que tú has perdido, y aparte te voy a dar la vida eterna. Déselo fuerte el aplauso, hermano. Qué bendición, hermano, entender esto, que el Señor nos ofrece vida eterna. Somos eternos, vida eterna ya. Desde que aceptas a Cristo, si permaneces en santidad, bendición ante Dios, obedeciendo su palabra, vida eterna, eterno eres. O sea, es una gran bendición tener esa esperanza viva de ser eterno. Vamos a seguir leyendo la palabra. Marcos 10:15. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera. 10:15 dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Un niño, la humildad,
una confiada dependencia hacia los padres, reconociendo que no se posee nada de virtud o valor personal. El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, porque un niño todo lo cree. Un niño depende del padre, un niño anhela estar con sus padres, un niño él siente que su padre es todo, y lo que le diga el padre lo cree totalmente lo que le diga. Si el padre le dice, mira, te voy a traer esto en la tarde, el niño está anhelando, está deseando que llegue el padre para que le dé ese regalito, ese dulce. Llega el padre y le dice, papá, me trajiste el dulce, hijo, se me olvidó. Para él es como se desmoronó su emoción. Y es por eso, hermano, que necesitamos, como un niño, recibir el reino de los cielos. Como un niño, el niño es un niño que cree lo que tú le dices, lo que tú le estás contando, alguna historia, lo cree. Así nosotros tenemos que recibir el reino de los cielos como un niño, creer la palabra, creer sus mandamientos, creer sus promesas, creer lo que dice la Escritura. Como un niño, créelo como un niño para entrar en los cielos. Un niño, cuando se pelea con otro niño, a la semana ya están contentos, están felices. Es un niño. Así nosotros debemos ser como un niño. Necesitamos ser como un niño con esa humildad para recibir la palabra y creerla tal como está escrito. Porque a veces nosotros escuchamos o leemos la palabra y hay cosas que se nos hace difícil creerlo. Usted debe de creerlo. Lo que está escrito en la palabra es palabra de Dios. Dios te dice que te da vida eterna, pues tienes que creerlo. Dios te dice que te va a dar grandes bendiciones si tú obedeces, tienes que creerla. Si el Señor te está diciendo orar sin cesar, solamente obedece, solamente hazlo, solamente esfuérzate. Si te dice predica la palabra, tú solamente predica la palabra. Y ser como un niño. Por eso el mismo Señor Jesucristo, cuando ellos estaban peleando que quién iba a ser el mayor, por eso el mismo Señor Jesucristo le dijo, ven este niño, el que quiera ser mayor en los reinos de los cielos, tiene que servir a los demás. Y es algo, está hablando de la humildad del ser humano. Está hablando que tenemos que ser humildes. Dices, tiene que servir a los demás, tiene que servir a todos. Como un niño. Reconocer como un niño una dependencia hacia los padres y de esa manera poder continuar hacia adelante. Yo creo que sí, es claro lo que el Señor nos está dando a entender, que seamos como ese niño, ¿verdad? Que creamos las Escrituras, que la podamos agarrar como para nosotros, como como algo que el Señor nos está regalando, como aquel, ¿verdad? Que se encontró una perla y se gozó. Y así es la palabra de Dios. Tienes que agarrarla y creerla. Tienes que agarrarla y creerla como ese niño, como esa niña. Y de esa manera vas a entrar al reino de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Lucas 10. Lucas 10, 17 al 20. Amén, ¿ya está ahí? Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, en lugar de que se quedaran maravillados, gozosos, con las manifestaciones extraordinarias, como el poder sobre los demonios y la capacidad de obrar milagros. Debieron darse cuenta de que la maravilla más grande de todas es la realidad de la salvación, que es el propósito mismo del mensaje del Evangelio y el asunto central al que apuntaban todos los milagros, de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Mire, hermano, el Señor aquí le está dando a entender que no se sientan maravillados porque fueron a predicar la palabra de Dios y regresaron contentos, felices, porque en el nombre de Jesucristo los espíritus se sujetaban y grandes cosas estaban haciendo. Y dice el Señor: no se gocen por eso, sino que porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, nosotros, hermano, Dios puede bendecir nuestras vidas a través de muchas cosas, de que el Señor nos usa en gran manera predicando la palabra de Dios a otra gente. Podemos orar por personas y sanan. Podemos hacer liberaciones por personas y son liberados. Eso está bien, pero gozarse más que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que eres eterno. Y eso es importante, hermano, porque a veces nosotros nos estamos regocijando nada más cómo el Señor se está moviendo a través de nuestras vidas, pero lo más importante es tu salvación, que estás escrito en el libro de la vida. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Ser agradecidos con Dios. Yo creo que el Señor eso es lo que quiere de nosotros, que seamos agradecidos por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Gente predica la palabra de Dios y la gente que escucha ese mensaje hasta llora, está diciendo: sígueme hablando más de eso. Gloria al Señor por ello, que te use el Señor. Pero lo más importante es tu salvación, que estás escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios por ello. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en 2 de Corintios 5:1, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios 5:1, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables,
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La morada terrestre o el tabernáculo, aquí es la metáfora de Pablo para el cuerpo físico. El punto de Pablo, así como una tienda temporal, como él era constructor de tiendas temporales. La existencia terrenal del hombre es frágil, insegura y precaria. De Dios un edificio es la metáfora de Pablo para el cuerpo resucitado y glorificado del creyente. Edificio implica solidez, seguridad, certidumbre y permanencia. A diferencia de la naturaleza frágil, temporal e incierta de una tienda de campaña, una casa en los cielos, un cuerpo celestial y eterno, no hecha de manos, un cuerpo glorificado, por definición no es de creación terrenal. Aquí está hablando de nuestro propio cuerpo. Que no nos preocupemos por esta casa terrenal que tenemos, porque el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo donde no pasarán los años. Y quiere decir, hermano, que este cuerpo aquí está en la tierra y este cuerpo es frágil, se enferma, a veces se deprime, a veces pasa por tribulaciones, pero cuando sea resucitado, hermano, cuando ya seamos resucitados, este cuerpo va a ser incorruptible, este cuerpo va a ser vigoroso, fuerte, joven, no pasarán los años jamás, porque el Señor tiene preparado en los cielos un cuerpo nuevo, algo hermoso que no pasarán los años por las personas, todos serán jóvenes, hermosos en ese tiempo, pero sabemos que por eso dice que no nos preocupemos, ¿verdad? Por esta morada que tenemos ahorita, este cuerpo, aunque si el Señor tarda en venir, tal vez va a estar ahí en la tierra, se va a hacer polvo, pero cuando venga el Señor, de ahí mismo se levantará y Dios le dará un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo donde no van a pasar los años, como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que queden vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, eso es algo grandioso. ¿No se emociona, hermano, por eso? Se imagina nuestros familiares que se nos han adelantado y si el Señor viniera en estos días, se van a levantar de esa tumba y Dios le va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo joven, donde usted va a tal vez mirar a sus familiares y para adorar el nombre del Señor. Por eso aquí dice, si esta morada terrestre o se deshiciere, el Señor tiene uno allá en el cielo, que es eterno y por siempre. Por eso es importante analizar esto y decir, Señor, pues gracias, porque me tienes preparado algo grande allá. Acuérdense que carne y sangre no van a poder heredar el reino de los cielos. Carne y sangre no va a heredar el reino de los cielos. Seremos transformados para poder entrar como el Señor Jesucristo, cuando Él fue resucitado, era un cuerpo incorruptible, un cuerpo que pasaba las paredes, un cuerpo glorioso. Así también, ¿verdad? Seremos si permanecemos hasta el final y si el Señor tardara en venir. Este cuerpo, si se deshace, Dios mismo con poder y autoridad lo va a levantar de ahí y va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer Filipenses 3. ¿Ya está ahí?
Dice la palabra de Dios de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía. Aquí el término original de griego se refiere a una colonia de extranjeros. En una fuente secular se empleó para describir una ciudad capital que mantenía los nombres de sus ciudadanos en un registro. En los cielos, el lugar donde mora Dios y Cristo está presente, es el hogar de los creyentes, donde el nombre de cada uno de ellos está registrado y les aguarda su herencia. Esperamos. El verbo griego se encuentra en la mayoría de sus pasajes que hablan sobre la segunda venida, el milenio, y expresa la idea de guardar con paciencia, pero también con la gran expectación. Aquí, hermano, es claro lo que está diciendo Pablo, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Porque acuérdense que dice el Señor que ya no somos de este mundo. Estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos de pasada. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Dice que los que están inscritos en el libro de la vida, ¿verdad?, van a entrar a la Nueva Jerusalén. De acuerdo a las Escrituras, primero las bodas del Cordero, después baja la iglesia con todos los santos a reinar los 1000 años, ¿verdad?, de acuerdo a las Escrituras. Entonces aquí el Señor está hablando sobre su segunda venida, ¿verdad? Está diciendo para reinar con Él por la eternidad. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Por eso es importante entender que tú y yo vamos a buscar las cosas celestiales, no las cosas de la tierra, que es de pecado y maldad aquí en la tierra, sino que lo celestial, lo que te va a dar vida eterna. Oración, leer, ayunar, predicar, no son cosas de la tierra, son cosas celestiales, para que te estés preparando para entrar al reino de los cielos. Para que tú entres allá necesitas prepararte aquí. Buenas obras, entrega total, dejar el pecado, dejar la maldad, vivir en santidad. ¿Para qué? Para que estés preparado para cuando el Señor venga, podernos irnos con Él. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra